El día 11 de septiembre del año 1973, las fuerzas militares chilenas tomaron por asalto la capital, Santiago. Los soldados derrocaron al presidente electo Salvador Allende y el hombre tras el golpe fue el general Augusto Pinochet. Pinochet fue lo más parecido que tuvo Chile a Franco o Mussolini. Lo realmente sorprendente es que a pesar de que los dictadores europeos han pasado a la historia como líderes despreciables, hoy en día Pinochet es visto por muchos como un auténtico héroe. Un 36% de los chilenos cree que los militares tuvieron razón en dar el golpe de estado que lideró Pinochet. Y la pregunta que os estaréis haciendo, ¿cómo un dictador fascista ha podido mantener tan buena imagen entre su sociedad? La respuesta, amigos, está en la economía. Cuando Pinochet llegó al poder, Chile era una tierra en ruinas, un país carcomido por la inflación, la pobreza y el socialismo. Sin embargo, en tan solo unos años pasó a ser la principal locomotora económica de Sudamérica. Este hecho ha pasado a la historia como el milagro económico chileno y que, a pesar de ser fascista en origen, Pinochet acabó aplicando medidas liberales para la economía chilena, de forma bastante similar a las de Milei, auspiciadas nada menos que por el mismísimo Milton Friedman. Y la pregunta, amigos, que ahora nos hacemos para este vídeo es ¿en qué consistió el milagro económico de Chile? ¿Por qué hasta su llegada el país era tan pobre? ¿Y qué papel jugaron los liberales como Milton Friedman? Hoy, en Visual Economic, os lo contamos. Y por cierto, si te gusta este canal, si eres un gran seguidor, y no solo eso, sino que además te gusta la divulgación económica, política o financiera, tengo algo que anunciarte. Buscamos al nuevo miembro de la Visual Factory. Como ya sabéis, cada vez publicamos más vídeos, creamos nuevos contenidos y trabajamos constantemente en traer más todavía. ¿Dónde está el problema? Pues que el tiempo no da para todo. A fin de cuentas, solo somos 3 personas frente a las cámaras y no podemos multiplicarnos. Por eso mismo creemos que incorporar talento y sobre todo incorporar a una persona que le guste y apoye este proyecto es lo mejor. Buscamos a alguien apasionado por los temas que tratamos, que le guste investigar, que le apasione explicar lo que aprende y también que se sienta cómodo frente a una cámara. La pregunta es, ¿cómo puedes aplicar a esta oportunidad? Pues te dejamos un formulario en la descripción y en el comentario fijado. Y dicho esto, continuemos con Pinochet. Para entender cómo Pinochet cambió la economía chilena, primero tenemos que conocer el origen de esta historia. Es decir, ¿por qué Chile era tan pobre hasta la llegada del dictador? ¿Qué fue lo que motivó su golpe de estado? Pues la primera respuesta tiene nombres y apellidos. Salvador Allende, uno de los grandes nombres del socialismo americano. Si hubiera un paseo de la fama de la izquierda latinoamericana, ocuparía un puesto de lujo frente al Che Guevara o Fidel Castro. Allende era un médico de formación, pero político de carrera, miembro del Congreso durante 25 años y, a diferencia de otros socialistas, fue elegido democráticamente en 1970. Y os preguntaréis, ¿cuál era su objetivo? Pues el de siempre, aplicar un socialismo a la chilena. Su gobierno se embarcó en una agenda ambiciosa, nacionalizó la industria del cobre, los bancos, la industria eléctrica, redistribuyó las tierras. Vamos, en tan solo unos años el sector público absorbió al privado. Las empresas del Estado llegaron a tener más peso que las privadas en casi todos los sectores de la economía. Y no solo eso, otro de los objetivos, la principal promesa electoral de Allende fue subir los salarios, y vaya que sí lo cumplió. Los sueldos de los trabajadores públicos y las transferencias a la seguridad social se dispararon en más de 5 puntos porcentuales del PIB. Todo parecía maravilloso, el sueño socialista se estaba cumpliendo. El problema es que nada es gratis. Primero, con la mala gestión pública típica del socialismo, las empresas nacionalizadas empezaron a perder más dinero que un inversor de Lehman Brothers. Tras ello, la productividad de los principales sectores económicos se desplomó. Pero es que, por otra parte, los costes se dispararon. Recordad que Allende subió los salarios, era uno de sus principales pilares de campaña. Y como ya imaginaréis, todo esto cristalizó en un enorme boquete en el gasto público. El déficit ascendió meteóricamente desde un 6,6% en 1970 hasta más de un 30% en 1973. Hablamos de una cifra que duplica el peor momento de Grecia durante la Gran Recesión. Vamos, que el gobierno de Allende se quedó sin un duro. ¿Y qué hizo para remediarlo? Pues hizo lo que hacen todos los líderes socialistas cuando se les termina el dinero de los demás: activar la impresora de billetes. Tras solo unos meses dándole a la impresión de dinero, la inflación se disparó. Los precios escalaron un 600% en 1973, o al menos eso es lo que dicen los datos, porque es que, además, la cifra estaba maquillada. El motivo es que el gobierno de Allende introdujo controles de precios que no permitieron medir bien la inflación. Y os preguntaréis, bueno, si estos datos no valen, ¿cuál era la cifra real? Pues los estudios estiman que alcanzó el 1000% en el mercado negro. Ahora bien, este no fue el único problema que atravesó el Chile de Allende. Es posible que no lo sepáis, pero los chilenos son uno de los mayores exportadores de cobre de todo el mundo, tanto ahora como en los años 70. Hablamos de una parte fundamental de su economía y,
¿Sabéis qué? El precio del cobre se desplomó un 25% entre 1970 y 1972. Tras ello, el sector exportador entró en crisis y a lo largo de la presidencia de Allende la balanza comercial pasó a números rojos. Es decir, el dinero dejó de entrar al país. Para el momento del golpe de estado de Pinochet, Chile ya se encontraba en una situación económica crítica, con tasas hiperinflacionarias, cortes de suministro, desabastecimiento y huelgas. El camino al socialismo a la chilena, pues, no estaba dando los mejores resultados posibles, y fue justo en ese momento cuando entró en acción el protagonista de hoy, Augusto Pinochet. A medida que la economía se salía de control, la situación política llegó a un punto crítico. Grupos de oposición militares, empresarios o incluso los servicios de inteligencia de Estados Unidos se aliaron para poner fin al gobierno de Allende. Llevaron a cabo una conspiración que podía haber escrito el propio Tom Clancy. El golpe comenzó en la madrugada del 11 de septiembre del 73. Allende se negó a abandonar el Palacio Presidencial e incluso después de que la Fuerza Aérea lo amenazara con bombardearle dentro, se quedó. Y para la 1:30 de ese mismo día, y con la capital finalmente bajo control militar, Allende ordenó que todos los que se quedaban en La Moneda se rindieran. Él se quedó y se disparó a sí mismo minutos después. Tras ello, y tras una serie de disputas políticas entre los golpistas, Pinochet ascendió al rango hasta ese momento inexistente de capitán general. Se proclamó líder supremo de la nación y presidente de la República. Y os preguntaréis, ¿qué acciones tomó Pinochet nada más llegar al poder? ¿Fue un gran liberal desde el principio? Pues no, en absoluto. Pinochet fue un fascista de manual, ilegalizó los partidos políticos y sindicatos, impuso un estado de sitio y un estricto toque de queda, prohibió los medios de comunicación de la oposición, la disidencia fue severamente castigada y los libros considerados de izquierda o subversivos fueron destruidos. Por ejemplo, uno de esos libros fue La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, familiar del expresidente, y cuya obra se convirtió en todo un símbolo de la resistencia contra la dictadura. Se podría decir que en lo social Pinochet fue un fascista, y muchos pensaréis que en términos económicos fue más de lo mismo. Un proteccionista contrario al libre mercado, a favor de las empresas públicas y del control de los salarios. Sin embargo, todo lo contrario. La economía seguía en caída libre tras el fracasado socialismo de Allende, así que el nuevo gobierno tuvo que adoptar un giro radical. Y aquí, amigos, es cuando entran en escena los famosos Chicago Boys. Los Chicago Boys fueron un grupo de economistas chilenos que cursaron sus estudios en Estados Unidos bajo el ala de economistas como Milton Friedman. Friedman fue uno de los economistas y uno de los liberales más importantes de la historia, premio Nobel y, por cierto, uno de los referentes del actual presidente Javier Milei. Hablamos de un tipo completamente contrario al socialismo. Entre sus prioridades se encontraba la lucha contra la inflación, la apertura de los mercados y, por supuesto, la libertad de empresa y la propiedad privada. Pues bien, cuando los Chicago Boys regresaron a Chile tras estudiar con él, iniciaron una revolución liberal para arreglar el país. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Primero, crearon un extenso programa económico con todas las ideas de su renovación. Hablamos de un programa que era tan largo, es decir, tan extenso, que pasó a llamarse como el ladrillo. Después, llevaron el ladrillo a Pinochet, esperando que por un milagro el dictador hiciera caso, y ¿sabéis qué? La economía seguía yendo tan mal que Pinochet estaba desesperado. El ladrillo fue como un regalo venido del cielo. El programa era tan extenso y detallado que el régimen pensó que era la única posibilidad de salvación en aquel momento, y vaya si lo fue. La influencia de la escuela de Chicago se extendió como la pólvora. Sergio Castro, Sergio de la Cuadra, Miguel Cast, todos ellos, miembros del grupo, pasaron a dirigir instituciones como el Ministerio de Economía, la Dirección de Presupuestos de Chile o el Banco Central. Su poder llegó a tal nivel que el mismo Milton Friedman sintió la necesidad de excusarse por ayudar a un régimen tirano tras ello. This says you supported Pinochet or advised Pinochet. I never advised Pinochet. I never supported Pinochet. Es cierto que esto, a pesar de sus excusas, no borra que el propio Milton Friedman acudió a Chile bajo invitación del líder y que las ideas de los Chicago Boys se aplicaron precisamente gracias a su prestigio internacional. La pregunta es, ¿qué fue lo que hicieron para arreglar la economía? La revolución liberal de Chile. Con el camino despejado, los Chicago Boys empezaron a reformar el país sin oposición, y el primer problema que debía solucionarse era la inflación. Para ello, controlaron de raíz el gasto público, haciendo los programas sociales más eficientes. Por ejemplo, antes de las reformas de los Chicago Boys, el gasto en sanidad se usaba mayoritariamente para sufragar costes burocráticos que poco o nada tenían que ver con la provisión de servicios sanitarios. Para arreglar este problema, privatizaron gran parte de los servicios públicos, eliminando la burocracia y la administración pública. Y os preguntaréis, ¿qué pasó con los pobres? ¿Se quedaron sin asistencia médica por la atención privada? Pues no, porque para compensar la privatización ofrecieron ayudas a los ciudadanos menos pudientes. De la misma forma, también privatizaron las pensiones con un modelo de capitalización y, como ya imaginaréis, las empresas estatales
el gran legado de Allende, tampoco se salvaron de la oleada privatizadora. Sectores como el cobre, las telecomunicaciones, la industria azucarera, en tan solo 10 años las compañías estatales pasaron de 571 a tan solo 24. Como consecuencia, el déficit público se desplomó desde casi un 9% a un 3% del PIB, y gracias a ello los Chicago Boys pudieron parar en seco la impresora de billetes que Allende puso a funcionar. El resultado fue apoteósico, sobran las palabras. De hecho, os vamos a dar un par de segundos de silencio contemplativo. Con la inflación controlada tocaba enfrentarse al siguiente problema, las barreras comerciales. Y es que los aranceles chilenos eran una locura. En promedio, las tasas arancelarias de Allende eran del 105%. Es decir, había que pagar más aranceles de lo que costaban los propios productos importados. Como imaginaréis, los Chicago Boys atacaron el problema enseguida, bajaron las tasas a un 30%, recortaron otros impuestos como los de la renta y simplificaron su pago para hacerlo más sencillo. Tras ello, la confianza de los inversores y empresas se explotó. En tan solo unos años, Chile pasó de ser una economía aislada a estar abierta al mercado internacional al más propio estilo estadounidense. Ahora bien, ¿quiere esto decir que todo fue luz y maravilla? ¿Que Chile se convirtió en el paraíso de la riqueza y la libertad? Pues mucho me temo que no, ni mucho menos. La otra cara de Chicago. Los Chicago Boys eran liberales, sí, pero hasta cierto punto. Chile seguía teniendo una banca central intervencionista, y ejemplo de ello fue el tipo de cambio fijo. Los pesos chilenos, al igual que sucede ahora en Argentina, tenían un tipo de cambio oficial. Siempre mantenían su relación con el dólar. Y diréis, ¿dónde está el problema? El problema es que el peso, cuyo valor el gobierno cebaba para mantenerlo al nivel del dólar, acabó siendo muy pero que muy caro. La confianza inicial en la economía chilena trajo muchos dólares a Chile. Sin embargo, este exceso de dólares hizo que los precios en dólares acabaran siendo más baratos que los precios en pesos. Es decir, que si con un dólar te comprabas una barra de pan, si luego transformabas ese dólar a pesos con el tipo de cambio oficial sobrevalorado, los pesos que obtenías no te daban suficiente para comprar el pan. En otras palabras, que el gobierno mantenía el peso artificialmente caro, con menor poder adquisitivo. Si tú cambiabas tus pesos por dólares, ganabas poder adquisitivo. ¿Y qué implicó eso? Pues que nadie quería comprar pesos. Y claro, si nadie los quería, pues nadie podía comprar en Chile. Y si nadie compraba en Chile, las exportaciones se hundían a la vez que las importaciones se disparaban. El resultado fue una balanza comercial en cifras negativas. Al mismo tiempo, como nadie quería pesos, muchas entidades bancarias empezaron a prestarlos. El tipo de interés se desplomó. Eso inició una burbuja de inversiones especulativas y una descomunal burbuja financiera. Al final, todo estalló en 1982 con la bancarrota de entidades financieras como Banco de Talca, Banco Español Chile o Banco Linares. La economía experimentó una fuerte caída y puso en entredicho el modelo del régimen hasta aquel momento. Y justo aquí, amigos, es cuando apareció un nuevo protagonista para solucionar la crisis: Hernán Vigi. Hernán Vigi era economista, educado en Estados Unidos y fue nombrado ministro de Hacienda. Eso sí, Vigi no había asistido a la Universidad de Chicago, ni era considerado como un Chicago Boy como tal. Aún así, el nuevo ministro era competente, trabajador y liberal como los demás. Pero sobre todo, Vigi impulsó una transformación clave: la autonomía del Banco Central de Chile. De esta forma, la inflación y los tipos de interés se mantuvieron a niveles relativamente moderados sin que el Estado pudiera intervenir o romper el muy delicado sistema monetario. Y la pregunta ahora es: ¿cómo se tradujeron todas las reformas de Vigi y de los Chicago Boys en el largo plazo de la economía de Chile? Pues amigos, el país pasó de tener un PIB per cápita un 66% menor al de Argentina en 1960 para finalmente superarla en 2015 con un 7% de ventaja. Muchos pensaréis que esto pudo ser coincidencia, que en realidad las reformas de los Chicago Boys no tuvieron mucho que ver. Sin embargo, los datos no mienten. Según prueban varios estudios, si Chile hubiera evolucionado acorde con las tendencias del resto de su región, su PIB per cápita sería un 41% más bajo de lo que realmente ha sido gracias a las reformas. Como vemos en el gráfico, la divergencia entre Chile real y su tendencia histórica no ocurre hasta el año 1982, cuando los Chicago Boys consolidaron sus reformas. La economía chilena no había mostrado importantes señales de desarrollo hasta la llegada de dichas reformas, ni siquiera tras el establecimiento de la dictadura. Así que parece innegable concluir que el gran milagro económico chileno fue obra no de las acciones de Augusto Pinochet o de los militares que la apoyaban, sino de economistas y asesores liberales que instauraron un marco de propiedad privada y libre mercado en todo el país. Pero ahora, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que las ideas liberales fueron el verdadero secreto tras el éxito de Chile? ¿Creéis que Pinochet estuvo en lo correcto al acudir a los Chicago Boys? No olvides dejarnos tus respuestas abajo, en los comentarios. Tampoco olvides darle a like si te ha gustado el vídeo. Y si quieres apoyar nuestro canal, puedes suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.